El ex embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, ataca al gobierno de México y el presidente Andrés Manuel lo deja en su lugar con magistral respuesta. ¿Quieres saber qué le recriminó el presidente de la nación a este diplomático americano? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ciudadanos, les recordamos que ya está disponible la mercancía oficial de la Cuarta República y de Andrés Manuel López Obrador a un clic de distancia. Elige los modelos que más te agraden en los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Pues así es, ciudadanos, de nueva cuenta los Estados Unidos quieren meter sus narices donde no les incumbe y sobre todo en nuestro país. Sabemos que por años, por décadas, por sexenios han estado queriendo meter sus manos en los asuntos que le conciernen meramente a México. Sin embargo, hemos visto cómo es que diferentes gobiernos neoliberales han dejado que el gobierno de los Estados Unidos los arrodille y les dicte cómo llevar a cabo la agenda de gobierno en nuestro país. Desde gobiernos del PRI y gobiernos del PAN ha sido totalmente agachones y permisivos ante los deseos y voluntades del vecino americano. Sin embargo, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel, llegado a su gobierno, ya dejó bien claro cómo está la dinámica. Estados Unidos gobierna de su lado de la frontera y en nuestro país el gobierno de la Cuarta Transformación hará lo propio. Sin embargo, esa soberanía, ese respeto no se había visto jamás desde el vecino del norte hacia México, inclusive Estados Unidos teniendo uno de los presidentes más irracionales y más polémicos de su historia, como lo fue el expresidente Donald Trump. Sin embargo, ciudadanos, el día de hoy se ha visto otro pincelazo de injerencia por parte de los Estados Unidos hacia la gobernanza de México, porque el día de hoy el ex embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, ha lanzado ciertos ataques en contra del presidente Andrés Manuel y su forma de gobernar y sobre todo en sus estrategias de seguridad en lo que concierne al combate al narcotráfico. El ex embajador de los Estados Unidos en México aseveró que el presidente Andrés Manuel tiene una actitud entre comillas cobarde referente a los grupos del narcotráfico y que según él, el gobierno de Andrés Manuel los deja hacer lo que sea en el territorio mexicano porque según en sus palabras, esto significa una distracción de la agenda del presidente Andrés Manuel. Esto ha sido solamente un fragmento de lo que ha declarado. Sin embargo, ciudadanos, este diplomático Christopher Landau también ha dado unos números bastante exagerados referente al control de territorio por parte del narcotráfico en México, ya que este personaje ha declarado que el narcotráfico tiene alrededor del 35 al 40% del poder total del territorio mexicano, lo cual definitivamente viene a ser una declaración bastante fuerte y que viene a querer golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ciudadanos, vamos a revisar rápidamente la declaración de este ex diplomático estadounidense en México y veremos más adelante lo que le respondió el presidente Andrés Manuel, no solamente a este ex embajador, sino también al gobierno que representa, que dicho sea de paso, está intentando de nueva cuenta desprestigiar al gobierno de la Cuarta Transformación.
Andrés Manuel piensa que el narco es una distracción de su agenda y él básicamente ha adoptado una actitud perezosa hacia estos grupos, lo cual va en contra de nuestro gobierno obviamente, y creo que es un gran problema para México también. Y te cuento, el último verano que estuve en México, el cártel Jalisco Nueva Generación emboscó al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a 10 calles de mi residencia en la Avenida de la Reforma, la cual es una de las principales avenidas de la Ciudad de México. Es un vecindario residencial muy exclusivo y todo esto ocurrió a las 6 de la mañana. Y bueno, afortunadamente no lo mataron, pero mataron a algunos de sus guardias y a un transeúnte también. Y mira, nunca se había visto un ataque como este en el corazón de la Ciudad de México, y me parece que varios se sorprendieron muchísimo en el gobierno de México. Básicamente no hicieron nada, no dijeron suficiente es suficiente, ya nos hartamos de esto. Es decir, Andrés Manuel es muy insistente en evitar este tipo de conflictos, y como recuerdas, uno de los peores días a mi cargo fue cuando el gobierno y el ejército capturaron al hijo del Chapo. Pero sabes, México no tiene una gran fuerza policíaca y por ende la mayoría de las acciones son realizadas por el ejército, ya sabes, en sus asuntos domésticos. Y bueno, enviaron este escuadrón militar para capturarlo y de hecho lo lograron, pero en cuestión de minutos el cártel rodeó el área y tomaron rehenes, y básicamente el gobierno lo liberó porque no querían más derramamiento de sangre. Fue un momento terrible, pero la verdad es que el ejército mexicano desapareció por completo, y una de mis principales tareas como embajador fue tratar de frenar el flujo de armas ilegales que entran de México desde Estados Unidos y que les permite a los cárteles estar armados hasta los dientes. Y no estamos de ninguna manera hablando de pequeñeces, estamos hablando de una organización a escala militar, ya sabes, calibre 50, armas que solamente ves en Somalia montadas en vehículos. Y bueno, como abogado respeto la segunda enmienda estadounidense, pero no estoy seguro de que esa enmienda sea de validez para exportar armas a otro país, y de verdad he tratado de cooperar en esa área, pero lejos de eso creo que los cárteles son una amenaza real para ambos países. Pero el problema es que no podemos hacer algo en un país soberano, y bueno, los mexicanos son muy nacionalistas, ellos no dejarían que los americanos entren para ir detrás de los carteles, y créeme, el presidente Trump literalmente le ofreció eso al presidente López Obrador. Le dijo: oye, enviamos a nuestra gente cuando me des luz verde y acabaremos con los cárteles. Y de nuevo, no sé si sea fácil, porque si le cortas la cabeza a una serpiente te darás cuenta de que la serpiente tiene 5 cabezas más, pero creo que hay más por hacer en ambos países, sobre todo debilitarlos en el ámbito económico. Y sabes, los embajadores hemos estado hablando de esto por más de 30 años y para mí ha sido frustrante cuando voy a estas reuniones para atender estos temas de narcóticos, lavado de dinero y todo esto, pero siempre digo, no espero que cambie esto ni siquiera en 15 años. Digo, tienen los mismos problemas, no ha cambiado nada en absoluto. Y pues sí, ciudadanos, esa era la declaración del ex embajador estadounidense en México, Christopher Landau, el cual definitivamente tiene una concepción bastante diferente a la que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel. Bien, lo ha dicho el presidente de la nación desde el día 1 de su gobierno: nada de violencia y todo por el uso de la razón y el derecho. Esta es una estrategia que los americanos definitivamente no entienden, porque ellos a donde quiera que van alrededor del mundo van con el rifle y la bayoneta por enfrente y ni siquiera se preguntan a quién o a quiénes están afectando en todas estas medidas coercitivas que han realizado durante décadas. Sin embargo, ciudadanos, esta no es la estrategia que llevó a cabo Felipe Calderón, que si bien sabemos fue inducida por el gobierno estadounidense para declararle la guerra hacia los narcotraficantes. Sin embargo, como
ya sabemos, esto fue un total fracaso, porque como tal, el gobierno de Felipe Calderón ni siquiera terminó con los grupos del narcotráfico, y lejos de eso, a partir de su gobierno, es que se han multiplicado como hongos después de la lluvia estos grupos del narcotráfico, estos cárteles alrededor de todo México. Sin embargo, ciudadanos, vamos a ver rápidamente la respuesta magistral del presidente Andrés Manuel hacia este diplomático, hacia el gobierno de los Estados Unidos de América. Yo entiendo al ex embajador, porque como es natural, él tiene una concepción distinta. Él representa o representaba a un gobierno extranjero en nuestro país, y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan, y también como era antes de que yo llegara a la presidencia, que se llegó a extremos en que las agencias extranjeras eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico. Entonces, con nosotros las cosas cambiaron, son distintas, pero no solo el ex embajador Landó, aquí lo he dicho, el mismo expresidente Trump, cuando lo de Sinaloa, cuando los asesinatos de mujeres y de niños en Bavispe, en las llamadas telefónicas que me hizo en los dos casos, el ofrecimiento iba orientado a que querían ayudar enviando grupos para enfrentar al narco en México. Y yo les agradecí el apoyo y amablemente les dije que era un asunto nuestro, que nosotros teníamos que enfrentar. Y quiero también reconocer que el presidente Trump siempre fue respetuoso. Entonces entiendo que el ex embajador Landau tenga esa opinión, porque en efecto nosotros lo que tenemos como prioridad en materia de seguridad es atender las causas que originan la violencia. Son dos concepciones distintas. Una es querer resolver el problema con medidas coercitivas, atacando en este caso a las bandas, arriba, con todo, y dejando sin atención al pueblo. Nosotros pensamos que si se atienden los problemas sociales, si los jóvenes tienen oportunidad de trabajo, de estudio, podemos enfrentar el problema del narcotráfico, de la violencia. Que no suceda lo que pasaba antes, de que el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de las bandas de narcotraficantes. Entonces, por eso entiendo que él plantee estas cosas. Lo otro, que también es importante, nosotros no queremos que haya masacres como antes. No queremos, como era antes, que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos. No queremos eso. O sea, no queremos la violencia. Y lo de Sinaloa, lo de Culiacán, para que no quede la menor duda, fue una instrucción que yo di, porque estaba en riesgo la población y me importa más la vida de la gente. Entonces, son concepciones distintas. A lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera. El ex embajador Landó, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar. Nosotros no. Tenemos una concepción distinta. Nuestro gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia. La paz es fruto de la justicia. Respetamos muchísimo al ex embajador Landó. Se portó muy bien con nosotros. Ahora es la primera vez, y no lo sabía, que me estoy enterando de una declaración de ese tipo, porque fue muy respetuoso, que los anteriores se metían hasta la cocina. Hubo un embajador, creo que en el gobierno de Calderón,
un embajador de Estados Unidos en México que hasta declaraba descalificando al ejército y exaltando a la Marina, porque en ese entonces ellos tenían mucha injerencia en la Secretaría de Marina. Pero no nos van a venir a dictar del extranjero lo que tenemos que hacer, ni en esa materia ni en ninguna otra, porque México no es colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, libre, soberano. Afortunadamente así lo entendió el presidente Trump y así lo está entendiendo el presidente Biden. Y nos importa mucho la cooperación y estamos trabajando juntos sobre la base del respeto a las soberanías, porque nosotros no vamos a decirles a ellos qué tienen que hacer, ni vamos a permitir que nos digan qué es lo que vamos a hacer nosotros. Es elemental. Lo que pasa que era tanto el entreguismo que se obedecía de lambiscones, de ganagracia. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver esa actitud con la política de principios de México, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, política histórica en materia de diplomacia? Pero estaban en una concepción distinta, en una política completamente distinta, alejada de nuestra tradición histórica. Entonces ahora no. Pues se sorprenden, imagínense, los internacionalistas del neoliberalismo. Y pues sí, ciudadanos, así como menciona el presidente Andrés Manuel, ningún extranjero va a venir a dictar la agenda que se tiene que realizar en México, ni la estrategia de seguridad, ni ningún tipo de medida que pueda ir en contra de nuestra soberanía. De ninguna manera habría militares o cuerpos policíacos americanos en nuestro territorio, incluyendo las agencias de la CIA y del FBI respectivamente, porque como bien sabemos, el presidente Andrés Manuel ha sido bastante riguroso con estas agencias estadounidenses que por años y por décadas estuvieron transitando libremente en todo nuestro territorio y además estuvieron funcionando con libre impunidad y sin ninguna restricción posible en nuestro país para, entre comillas, combatir al narco, que lejos de eso coludían con estos grupos organizados. Sin embargo, ciudadanos, pareciera que estos diplomáticos, lejos de asumir su responsabilidad como país, están queriendo dejar al presidente Andrés Manuel como un total inútil, como el malo de la historia y como un personaje que no está haciendo absolutamente nada contra el narcotráfico y que además está coludiendo con ellos. Así está queriendo dejar este diplomático a nuestro presidente y además queriendo ridiculizar la estrategia de combate contra la inseguridad de nuestro país en todo nuestro territorio. Es una realidad que no se comparten las posturas y jamás se llegará a un punto medio. Sin embargo, ciudadanos, lo que ha dejado bastante claro el presidente es que no habrá injerencia estadounidense como lo hubo en los gobiernos neoliberales que estuvieron arrodillando, que estuvieron dejando de mascota a nuestros gobiernos durante décadas y durante sexenios. Que no se nos olvide todo lo que ocurrió con Felipe Calderón, la guerra contra el narco, la colusión que tuvo con estos cárteles, además de todas las armas y todo el dinero que entró a nuestro país para engordecer y armar fuertemente a estos criminales de la droga. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas declaraciones del ex embajador Christopher Landau acerca del gobierno del presidente Andrés Manuel y la magistral respuesta del presidente de la nación? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República y si
sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!